participado de la mesa del Señor, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor. Y vamos a preparar nuestros corazones para recibir ahora la palabra del Señor. Vamos a estar en la carta que escribe Santiago, una carta muy conocida por todos, y vamos a orar. Un querido hermano decía hace tiempo que esta tierra es una tapa que nos prepara para un menú eterno, ¿verdad? Y es esa tapa previa, ¿verdad? Sabiendo que vamos a disfrutar de un menú perfecto en la eternidad. Y vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Señor, gracias por la oportunidad de como un mismo cuerpo, como iglesia, Señor, como el cuerpo local de creyentes, Señor, que se reúne en esta ciudad. Podemos adorarte, Señor, podemos estudiar tu palabra, recordar, Señor, la obra de redención de la que somos beneficiarios, no por mérito humano, Señor, sino gracias a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y queremos, Señor, ahora en este tiempo ser animados, exhortados, confrontados por medio de tu palabra, Señor, y que verdaderamente, Señor, y como vamos a estudiar en esta mañana, sepamos cómo recibir tu palabra y cómo responder a tu palabra, cómo aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te pido por este tiempo, Señor, que traiga bendición a nuestra vida. Aparta, Señor, cualquier pecado, cualquier estorbo que impida, Señor, que recibamos tu palabra, Señor, de una manera limpia, Señor, y que traiga, Señor, bendición para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Esto oramos en tu nombre. Amén. Sería incongruente ir a una pescadería a comprar carne, ¿verdad? Sería también algo incongruente haber venido hoy a las 11:10, 11:05, como hemos llegado, y haber puesto las calefacciones, ¿verdad? En vez de los aires acondicionados, sabiendo que vamos a alcanzar los 42 grados. Sería algo que tampoco tendría sentido, que sería algo incongruente ver a un policía robando, a un policía en medio de un centro comercial robando, vestido de uniforme. Sería algo incongruente ver al presidente del gobierno quemando contenedores en una manifestación, ¿verdad? Serían incongruencias que saltarían a la vista nada más verlas. De la misma manera, Santiago nos dice que es algo incongruente decir que somos creyentes y no llevar una vida acorde con lo que creemos. Y en eso vamos a estar esta mañana. Santiago capítulo 1, los versículos del 19 al 27. Es un pasaje tremendo de la Escritura que todos conocéis. Y vamos a ver en esta mañana una evidencia, una prueba de un verdadero creyente. Y es que la creencia se debe de reflejar en nuestra conducta. Lo que creemos se debe de reflejar en nuestra conducta. Y vamos a estar, como digo, en la carta de Santiago, que como sabéis, y hace algunos años estudiamos y sistemáticamente volvemos a esta carta. Es una carta que nos enfoca en una vida práctica. Es un tremendo manual práctico para la vida cristiana. Una carta que, como su propio nombre indica, fue escrita por Santiago. Y como sabéis, Santiago era este medio hermano de Jesús. Él no había sido creyente mientras Jesucristo estuvo a su lado, ¿verdad? Pero fue una vez que resucitó y lo hemos leído ahí en 1 Corintios 15, que él creyó. Él finalmente creyó al Señor Jesucristo, se arrepintió de sus pecados. Y es una carta que nos insta a vivir sabiamente, a vivir de una manera digna de un cristiano. No es una carta con una profundidad doctrinal grande como puede ser la carta de Romanos, pero sí es una carta en la que vemos la doctrina llevada a la práctica, la doctrina llevada a la práctica. Una carta que fue escrita desde Jerusalén, ahí donde el autor vivía, y que está datada en torno al año 44-49 después de Cristo. Y vamos a ver en esta mañana la respuesta a la verdad revelada en la palabra de Dios, nuestra respuesta práctica
a la palabra de Dios. Y es que, queridos hermanos, cuando un verdadero creyente, cuando alguien que ha sido redimido de sus pecados por la gracia de Dios, cuando alguien así escucha la palabra de Dios, siente algo especial por esa verdad, un deseo en su corazón de obedecer la palabra de Dios. Y una de las pruebas, una de las evidencias más confiables de que tu salvación es genuina, es el anhelo por la palabra de Dios. Así que si hay algún problema en tu vida, si hay alguna duda, algo que no sabes qué hacer, y la palabra de Dios te da la respuesta, no hay prueba más clara que tu deseo de cumplir y de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que en este texto que acabamos de leer, Santiago habla de dos verdades principales relacionadas con la prueba clara de un cristiano genuino. Y los versículos 19 al 21 vamos a ver cómo un cristiano genuino recibe la palabra de Dios, cómo recibe la palabra de Dios. Y los versículos 22 al 27 vamos a ver una correcta reacción a la palabra, es decir, cómo respondemos, cómo aplicamos la palabra de Dios. Por cierto, este versículo del capítulo 1, versículo 22, es el versículo clave o central de esta carta. Y es claro, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Un niño recién nacido, y aquí, gracias a Dios, tenemos varios, desea la leche materna, ¿verdad? No hay que enseñarle su deseo por desear la leche materna, sino que instintivamente, de una manera natural, tiene deseo por la leche materna. De la misma forma, a alguien que es nacido de Dios, debe desear, debe anhelar la leche espiritual no adulterada, debe desear la palabra de Dios. Y en primer lugar, vamos a ver cómo recibimos la palabra de Dios. Versículo 19 al 21, cómo recibimos la palabra de Dios. Y en primer lugar, vamos a ver que es una cuestión de obediencia. Es una cuestión de obediencia. Fíjate, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira de hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, dice el versículo 19 y se está dirigiendo a esos hermanos, a esos que habían estado, esas tribus que estaban expatriadas, de acuerdo con el versículo 1 al final. Fíjate, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Estos eran judíos cristianos que habían estado dispersados. Y le dice, por esto, mis amados hermanos, se está dirigiendo a ellos, todo hombre sea pronto para oír. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Eso de pronto para oír. Bueno, debemos ser oyentes atentos. Debemos asegurarnos de prestar atención cuando escuchamos, cuando recibimos, cuando leemos la palabra de Dios, con el único fin de poder captar bien el mensaje. Dice Proverbios, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio.
Y en cualquier campo del conocimiento, no solo cuando estudiamos la palabra de Dios, en cualquier campo del conocimiento aprendemos escuchando, no hablando, ¿verdad? Santiago nos anima a aprovechar cada oportunidad de estar expuesto a las Escrituras, cada ocasión de abrir la palabra de Dios, cada ocasión de escucharla fielmente predicada, enseñada, y aprovéchalo. Sé pronto para oír. Porque la palabra de Dios, esta Biblia que tenemos aquí con nosotros, que tenemos en casa, que tenemos en los móviles, en el iPad, en todos lados, la palabra es la fuente de liberación de las pruebas y de las tentaciones. Así que en primer lugar, todo hombre sea pronto para oír. Pero sigue el versículo y dice, tardo para hablar. Lo siguiente que tenemos que hacer es tardo para hablar. De tal manera que debemos de ser cuidadosos de no estar pensando en nuestras propias ideas, mientras otra persona está tratando de explicar lo que dice la palabra de Dios. Esto puede pasarnos con mucha facilidad, ¿verdad? Que alguien esté enseñando la palabra de Dios, o incluso cuando estoy leyendo la palabra de Dios, y mi mente, sin quererlo, o a veces queriéndolo, piensa su propia estructura mental de lo que para él significa ese tema. Pero Santiago dice aquí que debemos de considerar cuidadosamente lo que decimos. Cuando hablamos para el Señor, debemos de tener cuidado de que lo que decimos no sea solo la verdad, que debe de serlo, sino que lo digamos de tal forma que edifique a aquellos que nos están escuchando. Que lo digamos de tal forma que por medio de nuestra palabra podamos glorificar a Dios. Así que pronto para oír, tardo para hablar, y sigue el versículo y dice tardo para airarse. Airarse da la idea ahí de enfadarse ante una verdad en la palabra de Dios que nos disgusta, que confronta el pecado, que te haga entrar en conflicto con una creencia personal, con una norma o con una conducta que sea muy apreciada para ti. Es decir, a veces podemos ir a las Escrituras, tener claramente nosotros posicionados un tema doctrinal o un tema familiar, cómo voy a educar a mis hijos, cómo debe ser un marido cristiano, cómo debe ser una esposa cristiana, cómo debe ser un anciano en la iglesia, cuál es el rol de la mujer en la iglesia, cuál es el rol del hombre en la iglesia, miles y miles de temas, cómo debo estudiar la palabra de Dios. Y cuando veo lo que dice la palabra de Dios, entonces me enfado. Tengo una posición hostil a las Escrituras porque lo que me dice la palabra no es lo que verdaderamente yo quiero ver, lo que quiero leer, lo que quiero escuchar. Y dice Santiago que esto no está bien, sino que debemos de ser tardos para airarnos. Aquellos que escuchan la verdad de Dios y se resienten cuando pone al descubierto nuestras falsas creencias, nuestras falsas ideas, nuestro modo impío de vivir, el airarse, el amargarse, el resentirse por todo eso, nunca va a ir en beneficio de la causa de Cristo. Por eso dice el versículo 20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, no logra lo que es bueno ante los ojos de Dios. Por mucho que queramos hacer ver un modelo para educar a mis hijos perfecto y no está basado en la palabra de Dios, por mucho que yo diga que ese es el mejor, por mucho que me esfuerce para ver que ese es el mejor, no va a conseguir serlo ante los ojos de Dios. Porque con la ira del hombre, ese airarse, ese rebelarse contra la palabra de Dios, no obra la justicia de Dios. Así que como también estudiamos en su día en Efesios, la ira justa que puedes tener en tu vida es solo cuando te indignas contra el pecado, contra Satanás, contra todo lo que deshonra al Señor o va en contra de su gloria. Así que en primer lugar hemos visto que es una cuestión de obediencia. Debemos recibir la palabra de Dios con obediencia, sometiéndonos a la palabra de Dios. Pero sigue la segunda parte del versículo 21 y vamos a ver que debemos de recibir la palabra de Dios con pureza. Fíjate, primera parte del versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿hasta ahí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con pureza, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y ahí la palabra inmundicia se refiere a cualquier tipo de profanación o impureza moral.
La inmundicia moral es una barrera muy seria para poder escuchar claramente la palabra de Dios. Si hay inmundicia en tu vida, es difícil que puedas recibir la palabra con claridad. Además dice ahí malicia, y esa palabra denota maldad moral, corrupción en general. Es algo que pertenece al pecado, que es deliberado y determinado. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 21 que debemos de desechar. Es decir, ¿cómo recibes la palabra de Dios? Bueno, deja todo lo malo, desecha todo lo malo. La palabra desechar es poner a un lado, de tal manera que puedo recibir de una forma obediente la palabra de Dios. Cuando tu vida está en pecado, cuando tu vida tiene una barrera moral de separación con la voluntad de Dios, es difícil que puedas recibir de una manera pura y genuina la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, bueno, ¿queréis recibir de una manera correcta la palabra de Dios? Recíbela con pureza. Deja a un lado toda la maldad, toda la inmundicia, todo el pecado. Deséchalo. Y en tercer lugar, la segunda parte del versículo 21 nos dice que debemos recibir la palabra con mansedumbre. Debemos recibir la palabra con mansedumbre. Fíjate en la segunda parte del versículo 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra mansedumbre que aparece ahí es sinónimo de humildad, de manso. Es la misma idea de la tercera bienaventuranza que aparece en Mateo capítulo 5, versículo 5. Y es que un fiel cristiano, alguien que verdaderamente ha experimentado el poder salvífico del Espíritu Santo en su vida, gracias a la obra de Dios, recibe la palabra con mansedumbre. De forma humilde, de forma dócil, deja a un lado su orgullo, el resentimiento, la ira, toda clase de corrupción y de contaminación moral. Un cristiano fiel recibe la palabra con mansedumbre. Y hay un detalle ahí interesante al final del versículo que dice, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando dice puede salvar vuestras almas, verdaderamente está mirando hacia atrás, hacia nuestra salvación inicial, cuando fue la palabra de Dios la que trajo la verdad del Evangelio a nuestro corazón, que estaba perdido, vacío. Entonces nos mostró el camino de salvación y nos libró de la paga del pecado. Fíjate un poco más arriba, el versículo 18, Él, apuntando a Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fue la palabra la que trajo la verdad del Evangelio a nuestra vida. Hemos sido justificados gracias a la obra de Dios. Ahora nos mantiene santificados por la palabra y seremos definitivamente, completamente y eternamente salvos, glorificados por el poder de la palabra. Así que un cristiano es alguien que recibe la palabra, en primer lugar, con obediencia, en segundo lugar, con pureza, y en tercer lugar, con mansedumbre, con humildad. Esto nos dice Santiago. Bueno, un cristiano recibe así la palabra de Dios, versículo 19 al 21. Y ahora, los versículos 22 al 27, Santiago nos enfrenta con cómo se refleja esta realidad en nuestras vidas. Cómo responde un cristiano a la palabra de Dios. Cómo respondemos en obediencia a la palabra de Dios. Un cristiano es alguien que tiene un compromiso, que no es momentáneo, sino que es duradero, es a largo plazo de obediencia a las Escrituras. Ser un cristiano por una semana, ser un cristiano por el mes de agosto, ser un cristiano solo en la época de Navidad, solo cuando a mí me interesa. Digo, bueno, voy a obedecer en esto sí, pero en esto no. Eso no es responder de una manera obediente a las Escrituras. Por cierto, para poder obedecer a las Escrituras hay que conocer las Escrituras. Es imposible obedecer algo que no conozco, de ahí la importancia de meditar, leer y estudiar la palabra de Dios. Ahora, quienes de modo constante, muchas veces deliberado, andan cada día desobedeciendo a la palabra de Dios, están dando prueba de que no tienen una vida real transformada en ellos. En cambio, los que obedecen la palabra de Dios de una manera constante, los que se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios, los que buscan, luchando contra su pecado y contra la carne,
por obedecer la palabra de Dios, están dando un testimonio de la vida de Dios en su alma. Entonces empieza el versículo 22 con una declaración tremenda. Por cierto, Santiago es una carta práctica, lo he dicho antes, tiene más de 1000 versículos y casi la mitad de ellos utiliza una forma imperativa del verbo. Es decir, es aplicación directa para tu vida, es una explicación práctica para tu vida. Y empieza el versículo 22 y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esa idea de ser en imperativo no significa que puntualmente seas hacedor de la palabra, sino es que lo seas continuamente. Es que te esfuerces cada día por ser hacedor de la palabra. Es difícil, sí, pero es lo que nos pide la palabra de Dios. Ser hacedor de la palabra se refiere a, en tu totalidad, en tu personalidad total, todo tu ser busca ser hacedor de la palabra. Tu mente, tu alma, tu espíritu, tus emociones. Porque una cosa es hacer una reformilla en casa, ¿verdad? Y otra cosa es ser un constructor profesional. Una cosa es ir puntualmente a una batalla y otra cosa es ser un soldado profesional. Y esta es la idea aquí. Te dice, de una manera continua, de una manera fiel, debes ser obediente a la palabra de Dios. Y dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿A quién está aludiendo aquí Santiago? Oidores son aquellos que se sientan pasivamente en un lugar a escuchar a alguien que les está cantando, a alguien que les está hablando, como si fuera cuando vas a la universidad y te sientas allí de oyente. Estas personas son las que se aprovechan del privilegio de oír la palabra de Dios, pero que verdaderamente no tienen ningún interés en que el conocimiento que tienen sea real y aplicado en sus vidas. Son oidores, pero no son hacedores. Piensan que pertenecen a Dios, pero realmente no es así. Y es muy clara la línea que establece la Biblia entre alguien que es santo y alguien que es pecador. Fíjate, 1 Juan, capítulo 3, versículo 10. Y esta es la línea que establece la Biblia entre alguien que es santo y alguien que es pecador. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, el carácter de los hombres se va a evidenciar por tu conducta. Con el paso del tiempo, la conducta siempre es una prueba fiable de una vida transformada. El carácter genuino de la persona, finalmente, en una situación o en otra, se va a manifestar de una forma externa. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso el mismo Señor Jesús, cuando hablaba del sermón, cuando enseñaba, predicaba en el Sermón del Monte, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Por eso en otro pasaje del Evangelio dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? No vale de nada ser oidor de la palabra y no hacedor. Porque de esa manera no estaremos engañando a Dios, sino engañándonos a nosotros mismos. Así que de la misma forma que recibimos la palabra de 3 maneras, con obediencia, con pureza y con mansedumbre, también hay 3 elementos para obedecer la palabra. 3 elementos para obedecer la palabra. La primera de ellas es dispuesto a aplicar la palabra sin engaño. Dispuesto a aplicar la palabra sin engaño. La segunda parte del versículo 22 hasta el versículo 26. Alguien que está dispuesto a aplicar la palabra sin engaño. Cualquier respuesta a la palabra de Dios, y esto es importante, cualquier respuesta que demos a la palabra de Dios, que no sea la respuesta en obediencia fiel, es autoengaño. Es engañarnos a nosotros mismos. Fíjate cómo empieza el versículo, cómo termina el versículo 22. Engañándoos a vosotros mismos. Aquellos que profesan ser cristianos, que oyen la palabra de Dios, pero que no la obedecen
están cometiendo un tremendo error de cálculo espiritual, porque no están engañando a Dios, tampoco están engañando a la iglesia, sino que están engañándose a sí mismos. Y la Biblia les dice que son unos ilusos, engañándoos a vosotros mismos. Y en los versículos 23 y 24 aparece una ilustración para explicar esto. Fíjate, versículo 23 ilustra esto de una manera más clara. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Tremendo, te miras en el espejo, te ves, pero luego dejas de mirarte y ya como si nada hubiera pasado. Has olvidado cómo eras. Así es el que oye la palabra, pero no la hace. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién? Bueno, el que mira atentamente la perfecta ley. Y le llama así la perfecta ley, haciendo una alusión clara a las Escrituras. Porque como también sabemos, hemos estudiado y desde este púlpito se recalca, la palabra de Dios es infalible, inerrante, suficiente, tiene autoridad y es perfecta. La palabra de Dios convierte el alma, de acuerdo con lo que dice el Salmo 19. Y dice, aquel, versículo 25, que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Y alguno puede pensar que lo que hace la palabra de Dios es esclavizarme, es que me está imponiendo un peso demasiado grande. ¿Cómo voy a tratar así a mi esposo? ¿Cómo voy a tratar así a mi marido? ¿Cómo voy a tratar así a mi esposa? ¿Cómo voy a hacer esto en la iglesia? ¿Cómo voy a necesitar hacer esto para mi vida? ¿Cómo voy a vivir de esta manera? Pero verdaderamente la ley de la libertad es la que trae libertad de la esclavitud del pecado. Y aunque algunos puedan considerar que la palabra de Dios esclaviza, verdaderamente la palabra de Dios lo que da es una tremenda libertad. Una libertad sin igual. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, los versículos 16 al 28. Romanos capítulo 6, los versículos 16 al 28. Dice así la palabra del Señor. Perdón, esta cita. Dice el versículo 16 de Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Versículo 17. Pero, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La ley de Dios refleja su santa voluntad y sus normas de la conducta humana. Y sigue el versículo 25 y hay un detalle tremendamente importante. Dice, y persevera en ella. El que persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese va a ser bienaventurado en lo que hace. El creyente genuino ve las cosas tal y como son en realidad y busca que su voluntad se una con la voluntad de Dios. Y no puedes decir que eres un creyente si no quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida. Un creyente le gusta hacer lo que la Biblia dice que haga, porque es la voluntad de su Padre, de su Salvador. Y esto, queridos hermanos, tiene aplicación para todos los ámbitos de la vida. Esto tiene aplicación para tu matrimonio. Esto tiene aplicación para tu empresa. Esto tiene aplicación para tu trabajo. Esto tiene aplicación para cómo cuidas tus hijos. Esto tiene aplicación para todo. La bendición de Dios resulta de la obediencia del creyente. El que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será dichoso, será feliz, tendrá la bendición de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 26.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, bueno, la religión del tal es vana. Si alguien se cree religioso, si su vida espiritual se limita a ceremoniales religiosos, a ir el domingo a la iglesia, a liturgias, a tradiciones, solo a rituales externos, todo eso, dice la palabra del Señor, que es vano, vacío, no vale de nada. La persona que confía en estas cosas, que busca solo lo externo, que cree que solo con la fachada externa puede agradar a Dios y recibir su bendición, bueno, ese dice aquí que no tiene poder para refrenar su lengua y que toda su vida espiritual es engañosa y vana. Tremendo. Si alguno se cree, porque él mismo se ha convencido de eso, de que es un religioso, que se ha autoconvencido de que su vida externa le vale para algo, bueno, dice la palabra del Señor aquí en esta carta de Santiago, que lo que está haciendo es engañar su corazón, que su vida espiritual es tremendamente engañosa y que su religión, esa que él profesa, es vana, vacía, no sirve de nada, está podrida. Además, si nuestra lengua no está controlada por Dios, es un indicador, de acuerdo con este versículo, de que tampoco tu corazón lo está. La verdadera religión transforma genuinamente el corazón. Por lo tanto, transforma también la lengua. Si no, todo lo demás es vano ante los ojos de Dios. Bueno, hay una siguiente característica de cómo aplicar la palabra de Dios y está en la primera parte del versículo 27, y es que debemos de estar dispuestos a aplicar la palabra sin egoísmo. Debemos de aplicar la palabra sin egoísmo. Primera parte del versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Bueno, queridos hermanos, debemos aplicar la palabra de Dios sin egoísmo. Lo que nos está diciendo este versículo es que debemos de servirnos unos a otros con amor y con compasión. Recuerda, lo leíamos hace unas semanas. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis dinero, ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Juan 13:35. Y dice que la religión pura y sin mácula son dos palabras sinónimas que están aludiendo a limpieza, a libertad, que están libres de contaminación. Es todo lo contrario de la religión anterior que habíamos visto, que es vana. Ahora empieza el versículo 27 y dice: la religión pura, la religión limpia, la religión que está libre de contaminación delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La autenticidad de la religión de una persona no está determinada por sus propias normas, sino por las normas de Dios, las normas que establece la palabra de Dios. Y este era el problema que tenían los escribas y los fariseos y todos los líderes judíos que se estaban oponiendo al Señor Jesús. Ellos querían imponer sus propias normas, imponer sus propias directrices, añadir lo que les convenía a la palabra de Dios, pervirtiendo de esa manera la creencia y la religión. Pero la verdadera religión no se determina por lo que tú crees o por lo que tú puedas pensar, sino que se determina por las normas de Dios. Y pone ahí que la religión es esta, la verdadera, la limpia: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y esta idea no se limita a esto, ¿verdad? Sino que son dos puntos que nos dan una ventana mucho mayor, porque visitar es mucho más que una visita aislada para conversar. Está apuntando a que debemos de preocupar unos por otros, que debemos de poner en práctica la provisión y ayudarnos unos a otros en cualquier forma que sea necesaria. Visitamos de una forma que es agradable a nuestro Dios, de tal manera que satisfacemos la necesidad de los huérfanos, de las viudas, de cualquiera que se está encontrando en tribulación.
El texto aquí puntualmente alude a estos dos grupos porque eran las personas que generalmente eran las más necesitadas en la iglesia primitiva. Pero la idea fundamental de este versículo es, bueno, tenemos una religión verdadera, una religión pura, una creencia que es genuina. ¿En qué se va a ver? En que no tenemos egoísmo, sino que uno por otro tratamos de suplir las necesidades. Esto fue el modelo de la iglesia primitiva. El amor es visible, el amor es palpable entre los unos y los otros. De nada sirve decir que somos creyentes, de nada sirve vivir escuchando la palabra de Dios si luego esto tiene una respuesta egoísta. Esta es mi bendición y se queda para mí. Eso no es el modelo bíblico. Ahora hay una tercera manera de responder a la palabra de Dios. Está al final del versículo 27. Y dice el versículo 27 al final: y guardarse sin mancha del mundo. Debemos de aplicar la palabra de Dios sin hacer concesiones. No podemos hacer concesiones. Debemos aplicar la palabra a nuestra vida sin hacer concesiones morales o espirituales. El año 2020, igual que el año 2019 y probablemente igual que el año 2021, si el Señor Jesucristo no viene antes, son años en que el mundo avanza, el pecado avanza y podemos estar expuestos a que ese pecado se infiltre en la iglesia. Se infiltre en nuestras propias vidas. Podamos llegar a pensar que lo que en el siglo I para los primeros cristianos era impensable, ahora es bueno y agradable a Dios. Podemos vivir haciendo concesiones al pecado. Pero dice ahí la palabra de Dios que alguien que responde de una manera adecuada a la palabra de Dios es alguien que lo hace sin hacer concesiones. Guardarse sin mancha del mundo. Guardarse es de una forma continua, de una manera regular. Y esta es la obligación que tenemos los cristianos. Debemos de guardarnos sin mancha del mundo, sin excepciones, sin salvedades. No podemos decir, bueno, lo que antes era, ahora ya no es porque estamos en el siglo XXI. Lo que la palabra de Dios decía en su día, ¿cómo lo vamos a aplicar ahora? No tiene ningún sentido. Dice la palabra del Señor que debemos responder sin hacer concesiones. El mundo, las corrientes del mundo no deben entrometerse en tu pensamiento, en tu estilo de vida. El mejor consejo que pueden darte no te lo puede dar alguien del mundo. Busca ayuda en la palabra de Dios, busca ayuda en otros hermanos, busca ayuda a Dios que te permita guardarte sin mancha del mundo. Si eres de Dios, debes de caracterizarte por una pureza moral y espiritual. El cristianismo, la verdad de Dios, la verdad acerca de Cristo, eso que hemos leído antes de 1 de Corintios 15, que sintetiza el Evangelio, no evoluciona ni se transforma a la vez que las corrientes del mundo. No está sometido a cambios, no está expuesto a modificaciones ni aún por un virus que mata personas, sino que esa verdad debe de permanecer sin mácula. Y nosotros, la Iglesia, somos la columna, el baluarte, el sostén para defender la verdad del Evangelio. Así que Santiago nos dice, bueno, ¿queréis poner a prueba vuestra fe? Mira cómo recibes la palabra de Dios y mira cómo respondes a la palabra de Dios. Igual que es incongruente haber venido esta mañana y haber puesto la calefacción. Igual que es incongruente ver a un policía robando o ver ir a una carnicería a comprar pescado o ver al presidente del gobierno en una manifestación quemando contenedores. Es mucho más incongruente ver a alguien que dice ser cristiano, pero que no recibe la palabra de Dios y no responde en obediencia a ella. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que el Señor nos ayude a meditar en esto y a poderlo poner en práctica en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por la riqueza de esta carta, su practicidad. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, ser examinados a la luz de tu Escritura, de tu palabra, y vemos, Señor, cuán lejos estamos de
estándar, Señor, digno de tu palabra. Te pedimos, Señor, que perdones nuestro pecado, que perdones, Señor, tantas veces como conocemos lo que dice tu palabra, pero nuestra carne, Señor, impide que respondamos en obediencia. Señor, no hay excusa para ser hacedor de la palabra. Señor, si solamente somos oidores, y esto de una manera persistente, estamos dando prueba de que nuestra transformación no es real. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra en obediencia, a hacerlo con pureza, Señor, y con mansedumbre, con humildad. Y del mismo modo, Señor, ayúdanos a responder a tu palabra de una manera, Señor, que no sea engañosa, que no esté basada en el autoengaño. Hacerlo, Señor, de una manera que no sea egoísta, sino generosa. Señor, que el amor sea visible de una forma práctica y que lo hagamos, Señor, sin hacer concesiones, Señor, al mundo, sin dejar que el pecado entre en nuestras vidas, sin dejar que las corrientes sociales, Señor, puedan alterar la doctrina o los principios prácticos de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Señor, que la verdad del Evangelio, Señor, sea una realidad en nuestras vidas, no por lo que nosotros podamos llegar a hacer, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo siga capacitándonos, Señor, para la obra del ministerio, que podamos ser examinados con estas verdades, Señor, y que en tiempo de tentación, en tiempo de prueba, Señor, nuestro fiel refugio, nuestro guía, Señor, no sea ninguna corriente social ni ningún consejo humano, sino que acudamos a tu palabra, a la luz verdadera, Señor, a la ley perfecta, Señor, a la ley de la libertad, aquella que nos liberó de la esclavitud de nuestro pecado, Señor, y podamos responder en obediencia. Te pido, Señor, que esto sea una realidad en mi vida, la de mi familia, la de la iglesia, Señor, y cada hermano. Señor, ayúdanos a meditar en esto, Señor, y aún te pido, Señor, si en esta mañana alguna persona no te conoce, no ha